buenas noches. El cáncer va a ser el tema principal esta noche y seguramente vos en tu casa, ojalá no, pero si al menos conoces a alguien en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de tu estudio, en tu lugar de amistad, algún lado por ahí en la televisión, en la prensa escrita, en la radial, en las redes sociales, por esos pedidos que muchas veces son de solidaridad, se van posicionando y conocemos el rostro de alguna persona que necesita ser atendida. Y más aún en Paraguay, por el sistema de salud que tanto se requiere. Hoy vamos a tener a dos damas que nos van a hablar el tema cáncer y por sobre todo también abordar ya por lo que se viene desde el 15 de agosto y con todos los cambios que se fueron dando y más aún con las declaraciones que fueron polémicas en las redes sociales y los medios de Felipe González, el que ya salió del Ministerio de Salud por esta cuestión desde el 15 de agosto. Sabemos que es un hombre de mucha experiencia en esta área y que lo que dijo de algún modo impactó. Vamos a hablar de esto, de las estadísticas, lo que dijo también el presidente electo Santi Peña sobre este tema, entre otros aspectos. Pero para no abordar mucho en la introducción, quiero dar ya esta noche el saludo a la primera invitada, a Ruti Vera. Ruti Vera es una paciente y que ya me estaba contando detrás de cámara que en 3 ocasiones, va por la tercera, en este enfrentamiento, en esta batalla cotidiana contra el cáncer. Señora Ruti, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? 3 cánceres. Sí, ahora el tercero. Vos sabés que me dejaste sin palabra. Y aquí estamos. 3 cánceres. Me vas a contar todo lo que fuiste pasando y por supuesto lo que esperás del Estado paraguayo y como vos seguramente muchísimas personas más que en una batalla cotidiana no tienen la capacidad de ir a un sanatorio de Brasil o de Argentina o de Europa y nos quedamos acá en Paraguay a luchar con lo que tenemos. Te voy a pedir que me cuentes todo un poco cómo es tu día a día. Sí, yo llevo una lucha de casi 10 años. Cuando me diagnosticaron fue en el 2014. Tenía 29 años de edad. Desde ese momento me aferré a la salud pública, a mi Paraguay. Sí. Porque en ese entonces tuve oportunidad de irme a otro país, como la Argentina, pero no, yo decidí quedarme acá, luchar acá, porque creo en mi país. Y estuve aquí, llegué al Instituto del Cáncer sin conocer a nadie. Me recuerdo que tuve 2 tipos de cánceres, ductal e intraductal. Una de ellas era muy poco conocido, me dijeron los médicos en ese entonces. Y tuve que luchar desde el primer momento cuando llegué al INCAM. Nunca voy a olvidar todo lo que ellos hicieron por mí. Y puedo decir que allí Dios obra en grandes milagros en las personas que trabajan allí. Ajá. Tanto médicos y funcionarios. Y tuve 35 días de junta médica donde se evaluó mi patología. Cuando eso era el doctor Aguayo, el director del INCAM. Sí. Mi caso no querían tratarlo en ese entonces. Hubo muchas contradicciones entre los médicos de cómo enfrentarlo, de cómo no enfrentarlo, hasta que Dios obró y encontré médicos maravillosos que nunca olvido la palabra que empuñó la batalla, que fue déjenla vivir, carajo. Así, déjenla vivir, carajo. Fue la doctora que me ayudó para... Además de creer en Dios, ¿crees también en los médicos paraguayos? Absolutamente. Dios obra en los médicos. Dios obra en la medicina. Quiero saludarle a Rosana González. Es una doctora que lleva muchos años en el ejercicio de la profesión, pero también en esa lucha cotidiana por los derechos de los médicos, las enfermeras, sector de salud pública. Muchas veces la hemos visto encabezar muchas movilizaciones exigiendo al gobierno de turno una respuesta a los reclamos de esta área. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Ruti, y a toda la audiencia. Realmente a veces no son muy buenas noches para muchas personas que enfrentan ciertas situaciones y se tienen que poner fuertes y duros en un país que ofrece muy poco o no ofrece lo que tendría que ofrecerle a diferentes pacientes con diferentes enfermedades y principalmente aquellos que están luchando contra el cáncer. Desde tu rol de doctora, al mismo tiempo parte del gremio de las que son doctoras y doctores,
¿Qué realidad vos tenés realmente, la que palpás cotidianamente? Porque por un lado tenemos a Ruti que nos cuenta su experiencia como paciente enfrentando al tercer caso de cáncer. Pero ¿qué te dicen los médicos, tus colegas, en cuanto a esta área, específicamente cáncer? El Estado paraguayo está con las manos vacías. Sé que hay muy buenos profesionales, de hecho una paciente lo acaba de certificar. Pero salud pública, ¿qué a ustedes les da como para que ustedes digan si tenemos las condiciones o nos falta un montón para enfrentar a este tema? No podemos esconder la realidad. Falta un montón, faltan muchísimas cosas. Estamos retrasados años con relación a nuestros vecinos. En herramientas no tenemos como tendríamos que contar o la cantidad suficiente de profesionales, así como también de hospitales que tendrían que estar solamente especializados para estos pacientes. Contamos prácticamente solamente con el INCAM y en el IPS con el sector de oncología del Hospital de Clínicas, pero obviamente no se tiene la cantidad de todo. O sea, hablamos desde los instrumentales, Ajá. desde los estudios que se tienen que realizar para poder diagnosticar, ya sea en su etapa inicial. Es lo que le estaba diciendo al inicio fuera de cámaras. Se diagnostica un cáncer y empiezan a pedir un montón de estudios que muchos de ellos no cuenta el Ministerio de Salud, no cuenta el Hospital de Clínicas y se tiene que realizar afuera. O sea, se empieza ya con un monto mínimo para lo que es la patología, 1.800.000 guaraníes, Sí, que es el estudio de inmunohistoquímica. sí. De 1.800.000. 800.000 guaraníes. Entonces, cualquier paciente que esté atravesando esta enfermedad va a dar la razón. Y entonces es por lo que, o sea, no hace falta ni decir, bueno, ella está mintiendo, porque sus propios vecinos, amigos, familiares, se pasan haciendo alguna actividad como para recaudar dinero y ir paliando esto. Y no es una constante contar con también las medicaciones de incluso para este tratamiento. Y si vas a cirugía, posteriormente a un tratamiento de una inmunosupresor, que es la quimioterapia, también necesitas dinero para poder someterte a esa cirugía. No existe hasta ahora que conozca a alguien que cubra un 100%. O sea, siempre falta algo. Algo tenés que comprar, algo tenés que pagar. También aquella movilidad de una familia que tiene que venir del interior para acompañar al paciente tiene su costo. Entonces nosotros decimos, ¿y qué pasa con aquel paciente que no tiene la posibilidad de buscar esa plata, no tiene esa fuerza como para hacer alguna actividad o no cuenta con un grupo de personas que le rodea que es capaz de organizar algo para ella? O sea, esa persona entonces prácticamente está condenada a la muerte, y eso no puede ser en un estado donde la Constitución Nacional te garantiza el derecho a la vida. Tal cual. Y a propósito, seguramente habrás escuchado lo que Felipe González, ya en un rato lo vamos a escuchar, pero a ambas damas aquí presentes, invitadas esta noche, quiero mostrarles primero una placa, y con toda la disculpa al caso, porque sos una luchadora, pero una placa informativa que tiene datos oficiales. Me voy a levantar, directora, para mirar. Con esta miopía que tengo, doctora, no alcanzo a ver bien. La primera gráfica habla de 10 primeras causas de defunciones en Paraguay. Enfermedades del aparato circulatorio en un 20,10%. El cáncer, Ruti y doctora Rosana, está en segunda ubicación con 16,28%. Después habla de enfermedades respiratorias. Y en la siguiente gráfica, 10 primeras causas de defunciones en menores de 70 años en Paraguay. El cáncer ocupa el primer lugar con 22,38%. Y hasta ahí me quiero quedar porque, Ruti, vos sos una luchadora que nos mostrás que podés vencer a esto y que das esperanza a otras personas, pero al mismo tiempo a mí me da muchísima pena porque yo mismo, vos doctora, cualquiera de los tres, vos ya, pero cualquiera puede tener cáncer y acá formar parte de estas estadísticas que son oficiales, Ruti. Sí. El cáncer puede llegar a tu familia, puede llegar a la familia cualquiera, puede tocar a una madre, a un padre, a una tía. Nadie está ajena a eso. Y es una lucha muy difícil,
Porque la cruz de la enfermedad, por decir, el Calvario, no solo lleva a los pacientes, sino también la familia. Y yo creo que en mi caso particular, mi familia sufrió mucho más lo que yo pasé. En tu caso, siempre se dice que en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la abundancia, ¿la enfermedad te unió más como familia? Claro que sí. Desde el principio fuimos de las raíces de la niñez. Soy de una familia muy tradicional, de una familia humilde. Sí. Y la verdad que sí. Y no solo una familia, un barrio, como dice la doctora, en actividades. Es un problema, aparte del entorno familiar, pasa a ser en todo en el entorno familiar del barrio, de todos los que te conocen. Porque de alguna manera siempre hay una necesidad y uno recurre muchas veces, lamentablemente, a hacer una actividad solidaria para poder llevar a cabo. Doctora Rosana, esta estadística que mostramos son 2 gráficas. ¿De qué depende para reducir ese porcentaje? Porque en la primera gráfica estaba en segunda ubicación el cáncer. En la segunda gráfica estaba en primer lugar. ¿De qué depende desde tu experiencia, de tu vida cotidiana? ¿De qué podría depender para que se pueda reducir? A mí me encantaría 0%, No, pero yo sé eso que es imposible. yo creo que a nivel mundial tampoco Es se imposible. puede, ¿verdad? Pero mirando nuestro contexto, como no somos ni Horacio Cartes, un empresario con un dinero importante, o un senador que puede irse a Brasil a un sanatorio Pero privado. ahí ya llegas tarde. O sea, Ujú. nosotros no tenemos que luego creer ni que esa persona que tiene Toda la plata. la plata del mundo pueda... Nosotros estamos fallando como salud pública Ajá. en la parte de la detección precoz. Entonces, si los servicios de salud no están llegando donde Detección tienen precoz. que llegar, claro, si no están llegando, pero entonces dicen, no, pero a veces colocamos todo acá para que se haga el PAP, se haga la mamografía y no están viniendo. Ajá. Entonces, igual seguimos fallando. ¿Por qué seguimos fallando? Porque la educación es realmente importante y no nos damos cuenta. Todo va como enlazado. O sea, no vas a poder tener jamás una salud de excelencia ni poder aplicar todos los programas de salud y tener los resultados si no tenés educación. Ajá. Obviamente, aunque hagas todo lo correctamente, va a haber una estadística, pero esa estadística que está mostrando se puede bajar prácticamente en un tal vez 40% si es que realmente se detectara y se pudiera tratar. El otro gran problema es detectas. Ok, detectaste Sí. en la etapa inicial. Pero después, ¿cómo vas a hacer todo el proceso si el turno que te vas a quitar, ya sea en el Instituto de Previsión Social, en el Hospital de Clínicas o en el Ministerio de Salud, te dan turno para dentro de 3 meses? Tenés que hacerte los estudios de tomografía, de resonancia y te dan dentro de 3 meses. O sea, tampoco no hay una forma de trabajar con Sí. el cáncer como para darle prioridad y tener un sector solamente para ellos y que se pueda hacer rápidamente, porque el cáncer no espera. Pues- Obviamente ninguna patología espera, pero el cáncer menos. Entonces no hay una forma. Forman la misma fila que cualquier otro paciente y entonces se retrasa mucho el diagnóstico y se retrasa mucho el tratamiento. Me hiciste recordar, doctora, y le pido acá a Ruti que me dé un poco de paciencia. Hoy hicimos una prueba justo en el canal con unos compañeros, y acá tengo el video. Lastimosamente no lo edité, pero está en mi teléfono, doctora, donde hicimos la prueba. Llamamos a IPS para ver si qué tal nos atienden. Para que vean, doctora, acá está el video. Y atendé qué número nos dan. ¿Qué número? Ahí. Marcamos el 180 y algo. En la posición 263 con un tiempo de espera de 263, doctora. Y si sos pobre y no te da el saldo y etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con ese tema? Más de 200 y tantos turnos tenía que esperar hoy. Y esta grabación es de hoy, doctora. Pero hay veces que nos atiende y tenemos que ser también, yo estoy en IPS, tenemos que ser también críticos, autocríticos, Sí. y no se da la atención así como en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud todavía existe en formar fila desde las 2 o las 3 de la mañana Ajá. para buscar un turno para X especialista o para realizarte un laboratorio. Y hay muchos laboratorios
que no se encuentran o marcadores que muchas veces no existen dentro del ministerio y que entonces el paciente lo realiza afuera y tiene que seguir gastando. Eso que todavía no llegamos al tratamiento. Sí. El tratamiento es otra historia que yo creo que Ruti puede contar mucho mejor que yo, de que los medicamentos no son una constante. Le inician un tratamiento y después yo estoy en una junta médica también y solemos leer no se sigue el tratamiento debido a la faltante en el cuadro básico o tal medicamento no se encuentra en el cuadro básico. Ajá. Eso significa que el paciente que no tiene dinero Sí. tiene que interrumpir el tratamiento porque no puede comprar. Entonces, ¿cómo hacer? Y está la otra parte también de que en Paraguay no existen estudios específicos para diagnosticar Sí. subespecificaciones del tipo de cáncer, que muchas veces el tratamiento que se tiene que hacer no se hace. Y tendríamos que ver esa posibilidad de que los institutos de investigación se puedan abrir. ¿Y qué se necesita? Lo mismo de siempre. Se habla otra vez de la falta de presupuesto. Claro. Para que estos institutos puedan trabajar. Porque una ley sin presupuesto es una ley muerta. Es que tenemos millones de leyes muertas que están ahí, pero no se aplican. O sea, no se aplica luego la Constitución Nacional. Si nosotros estamos hablando de que todos tenemos derecho a vivir, ¿por qué no se respeta? Sí. ¿Por qué no se prioriza la salud? ¿Por qué no se prioriza la educación? Y se le da a todo paraguayo lo que se merece. Doctora, y también a Ruti, me gustaría que escuchemos un poco y cada una su impresión pueda dar sobre lo que dijo Felipe González. Él fue designado por Santi Peña como ministro de Salud. Bueno, ya conocemos toda la historia, finalmente lo dejaron sin esa designación por estas polémicas declaraciones que me gustaría repasar con ustedes porque hoy habló sobre el tema Santi Peña. Felipe González. Vamos a ser muy honestos de que cuando llegamos a un nivel de evolución de la enfermedad, es muy difícil que lleguemos a la cura total. Y bueno, en ese sentido vamos a tratar de evaluar cada caso. Estamos trabajando en ese sentido con un equipo de tal forma a no crear falsas expectativas. Por sobre todo vamos a ser, vuelvo a reiterar, en ese sentido muy honestos con los pacientes y con su situación particular. Aquellos que sí se encuentren en un rango que pueda ser mejorado, vamos a poner todo el esfuerzo para que asegurar eso. Pero aquellos que lastimosamente han pasado de la etapa y han llegado a una evolución tal que honestamente todo gasto ya no va a devolverles parte de la salud, también tenemos que ser muy honestos. Hoy estamos, hoy estamos, por ejemplo, con una serie de amparos que piden camas para niños. El sistema, ustedes tienen que saber de que tiene una carpeta importante de niños en situación crónica. Nosotros tenemos casi un 60% de nuestras camas de terapia intensiva con niños en una situación crónica y que la mayoría son neurológicos, no van a tener una recuperación. Entonces, vamos a empezar a ser más, vamos a tener que hablar y vamos a tener que contar la realidad y ser más humanos en el sentido de no abandonar lógicamente esas condiciones, pero pasarles a una sala donde los cuidados sean paliativos. Me gustaría escuchar la opinión de ambas, pero les adelanto la mía. Cuando yo escuché esto, a mí se me cayó el alma por el suelo, sin ser técnico, sin ser médico. A mí me agarró mi sentido común. Y sinceramente les digo a ambas, sentí como que no me daba esperanza a este señor. Por ahí hizo una mala comunicación desde lo que él vive cotidianamente, pero es lo que a mí me generó. Ruti, como paciente en tema cáncer, ¿a vos qué te generó? Yo le quisiera hacer la misma pregunta al doctor Felipe González cuando dijo eso. Si a él se le diagnostica así, o a alguno de sus familiares, que Dios no lo permita, si él pensaría de esa manera, si él tendría esa madurez social como él dijo. No, no es así. Cuando uno tiene un diagnóstico, va a optar por la vida de cualquier manera. No puede una expresión dar así. Y más aún porque va a ser ministro. A mí me dolió. A mí me dolió en el alma porque siendo médico, dirigirse así a las personas, creo que no
que no tiene nombre, para mí no tiene nombre, y este señor tendría que analizar lo que dijo y pedir perdón, porque cuando uno siente que la vida está perdiendo, no va a tener esa madurez social que él estaba diciendo allí a las personas. No existe madurez social cuando lo único que quiere es vivir y va a luchar hasta lo último, ya sea su familiar como el propio paciente, porque el amor a la vida sobrepasa cualquier entendimiento. Vos lo conoces muy bien, obviamente, doctora. Lo conocemos a él años, no es ningún improvisado, no está empezando ahora. Pero, ¿qué pasó con esta declaración, doctora? Yo creo que fue una falta de comunicación, o sea, no supo expresar bien lo que quiso decir. Nosotros desde el sindicato analizamos esto, él es un colega médico, ningún médico le dejaría a ningún paciente sin ningún tipo de tratamiento. Y él demostró en su momento cuando estuvimos en el pico de COVID, sí, y se tuvieron muchísimos pacientes graves en el INERAN. Entonces, en ningún momento él tomó otra decisión de separar pacientes que podían o no tener chances. Sí. Se peleó por todos por igual y se quitaron pacientes. O sea, yo creo que más que alguna expresión que a lo mejor él se expresó mal, no era el momento y no era la forma, ajá, de analizar una situación muy sensible, sí, sus actos tendrían que valer más. Es una persona que demostró realmente preocuparse con los pacientes y nunca tomó una actitud negativa hacia ellos. Entonces, es el tema de dejarle a un paciente, ningún médico va a dejarle, aunque esté en estado terminal. Es lo que decimos, también está la medicina paliativa, ajá, donde vos tratás de hacer lo mejor posible para que ese paciente no tenga que sufrir y no le tenga que doler. ¿Y a tu criterio se apresuró Santi en sacarlo del cargo? Yo creo que se apresuró, creo que tuvo mucha presión, ya sea la presión pública, sí, así como también de sectores políticos que estaban haciendo todo lo posible para quitarle. ¿Se merecía más tiempo él? Yo creo que él le explicó al presidente lo que quiso decir, sí, también en la problemática que se estaba teniendo, pero hubo mucho más presión de ciertos sectores que no fue la de red, porque yo te decía, a ver, yo tengo el mismo sentir de Ruth y yo te digo, doctora, sí, y vos sabes que te aprecio y a él también le aprecio, sí, y de verdad te quiero decir eso, porque conozco su experiencia y lo entrevisté, así como muchas, claro, veces, pero también me pongo de este lado, doctora, y yo siento que él, si no tuvo mala intención, de verdad se equivocó en la forma, claro, de transmitir, y en las redes explotó esto, doctora, explotó, la gente no le perdonó. Pero yo entiendo que vos le das otra mirada, que hubo otro tipo de presión. A ver, está Ruth y yo que decimos, andate a la puta, doctor, claro, ¿cómo vas a decir esto? No pero, podés mira, decir esto. Ahí yo quiero aprovechar y entonces vamos a mandarle a la puta a todos los ministros que pasaron. Concuerdo. Porque todos fueron unos hijos puta entonces. Sí. Porque nadie dio solución a absolutamente nada. Entonces cuando a mí me hablan de reciclar es ministro, pero déjense de joder reciclar ministros que ya pasaron y no hicieron nada por nada. A mí me preocupa también como el estado terminal, que es ya el estado en que no se puede hacer nada, el estado inicial. ¿Qué le estamos haciendo nosotros a los pacientes que están iniciando alguna patología y no solamente el cáncer? Enfermedades raras que no podemos ni diagnosticar acá en Paraguay. O vamos por algo básico nomás. Una neumonía que poniéndole antibiótico o dándole un soporte de terapia intensiva le podés quitar a un niño de 8 o 7 años. Ajá. Nuestro grupo de WhatsApp de médicos explotan todos los días porque no hay una cama en terapia intensiva para un accidentado, para una neumonía o para una bronquiolitis. Entonces, todos están haciendo mal su trabajo y no están realmente golpeando la mesa diciendo quiero mayor presupuesto, quiero que se robe menos, quiero que haya menos licitaciones amañadas para que se les pueda dar a los pacientes realmente lo que merecen. Ya sean los casos sencillos como los casos mucho más complejos. Doctora, habló el presidente hoy. Justamente Santi Peña fue consultado sobre el tema por la prensa y esto respondió el presidente con relación a Felipe González. Con ninguna duda,
de la idoneidad del doctor Felipe González, una persona de una conducta intachable. Realmente yo estaba muy entusiasmado, pero claramente el desafío que estamos enfrentando es un desafío enorme. Hay muchísimos intereses y hay muchísima sensibilidad en ese proceso, así que yo le he pedido que siga colaborando con nosotros en el gobierno, pero probablemente de una posición diferente a la de ministro. Y nos tomaremos el tiempo para poder encontrar un hombre, una mujer que pueda estar al frente de una cartera pero tan sensible, pero sí adelantar de que yo ya pensaba involucrarme en la gestión de salud pública. Hoy les puedo garantizar que me voy a involucrar más todavía en la conformación de los equipos y en el trabajo que se va a llevar adelante. Y en tu caso, ¿qué sentís? Arranco contigo ahora, doctora, con relación a lo que dijo Santi Peña. Y prácticamente dije lo mismo. Existieron sectores que también estuvieron presionando, dijo, en una parte. ¿Y laboratorio estamos hablando? Podemos hablar de las farmacéuticas, podemos hablar también de los sectores políticos partidarios. El doctor González no era colorado. Eso también le molestaba mucho a ciertos sectores. Acá yo dije en algún momento y le dije al presidente, si quieren poner un colorado, pongan un colorado. Pero que sea un colorado honesto, un colorado que realmente pueda dar respuesta y pueda ser sincero. Entonces, doctora, primer punto, no ser colorado. Segundo punto, hubo presión de la farmacéutica, de los laboratorios y además de las redes sociales que con todo claro, no le perdonaron al doctor por lo que dijo. ¿Hay otro factor a tu criterio que pesó para que lo saquen del cargo? El sector político, como les dije, partidario, pero yo creo que nada más que eso. Y en tu caso, Ruti, ¿cómo sentís la declaración de Santi Peña? Yo creo que él hizo una buena decisión, porque se haya expresado mal este doctor, la embarró de entrada. A mí, como paciente, me tocó y dije, ¿qué viene después? Claro. Y siempre nosotros, los enfermos, tenemos una luz de esperanza. Y eso justamente quiero aprovechar este medio y hacerle llegar al presidente esto, ¿verdad? Que la ley 6026 está vigente desde el 2018. Y hasta hoy día esa ley no se cumple. Y le quisiera pedir, en nombre de todos los pacientes, al presidente, si por favor podría hacer cumplir esa ley, la 6026, que sería en su artículo 235 de la UAS para el Instituto Nacional del Cáncer. ¿Cómo se llama? La UAS. ¿Así se llama? Sí, es la UAS. ¿Y qué está pasando, doctora? Para explicar, porque por ahí alguien que no está metido en esta área no va a entender el todo. Así le voy a explicar sencillamente. Hay muchas leyes, les dije, muchas leyes que faltan reglamentarse en este país. Sí. Le pasan a un organismo, probablemente le hayan pasado al Ministerio de Salud y no se reglamenta. O sea, tienen que ponerle normativas, pero más que eso, hay leyes que están dormidas durante 10 años y le faltan presupuesto. O sea, aparte de tener la ley totalmente reglamentada y que se tiene que aplicar, que creo que es como blindar el dinero para los pacientes que están hoy padeciendo el cáncer, eso es lo que tienen que ya hacer como para que puedan direccionar todo ese dinero para la lucha contra y también para tratar esta patología. ¿Y de qué depende ahora mismo eso, doctora? Eso depende directamente del presidente y también, obviamente, de los congresistas, que ellos puedan entender que el presupuesto se le tiene que dar a esta ley, se le tiene que dar a otras leyes y a la ley del presupuesto, donde también se le pueda dar la cantidad suficiente al Ministerio de Salud como para que pueda, todos los programas que están se puedan realizar a cabalidad. Pero ahí también es importante de que el gobierno tiene que tener una administración transparente. Nosotros siempre estamos escuchando licitaciones amañadas, empresas de que hablan de que siempre se tiene que estar pagando un porcentaje para poder participar y eso se tiene que acabar. Realmente tiene que haber una transparencia también en la compra de medicamentos. En algún momento le escuchamos a alguien denunciar de que por qué ciertos sectores o ciertas instituciones compran a diferentes precios. O sea, el precio tendría que ser en todas las licitaciones que se hagan el mismo precio. No puedes venderle, ejemplo, al IPS a 500 guaraníes, al ministerio a 1000 guaraníes y a las clínicas por 200 guaraníes. O sea, tiene que haber como una unificación y se tiene que arreglar la casa en algún momento y se tiene que transparentar a ver qué es lo que está ocurriendo. Ruti, yo te quiero pedir, Ruti, ya que cuando contactaste con nosotros había una intencionalidad de tu parte para que
así como acabas de hacerlo como un pedido, puedas reiterar. Probablemente el gobierno de Marito, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que ha sido salud pública y también de la doctora, se está yendo ya y se viene el 15 de agosto cuando va a asumir Santi Peña y toda la gente que va a venir por 5 años. Acá en esta Cámara de América, ¿qué te gustaría pedirles en casi nombre prácticamente todas aquellas personas que en Paraguay están luchando por su vida, por una mejor condición de vida, enfrentando el cáncer? Primero tengo que decir las cosas buenas también, ¿verdad? Yo agradezco al Instituto Nacional del Cáncer. El director Julio Rolón, hubo una etapa antes del doctor y luego del doctor Rolón. Ajá. El doctor ¿El Rolón... que fue viceministro alguna vez? Sí. Él hizo mucho por el cáncer. Él es un señor que estuvo sentado al lado del paciente, conteniendo al paciente, no solo el director que está en su oficina. Él estuvo ahí, está siempre con nosotros en la sala de quimioterapia. Hizo muchísimos cambios en el instituto. Ajá. Porque yo pasé el tratamiento antes de su llegada como después. Él en su estadía por el hospital, él hizo mucho. Digamos, Ruti, que uno espera de por sí que un funcionario cumpla Sí, ello. sí. Ahora, lo malo es que hay gente que llega al cargo y no lo hace. Exactamente. Él hizo mucho por el cáncer. Es una persona muy sensibilizada, muy al lado del paciente, que inclusive trajo la radioterapia. Ajá. Tenemos 3 radioterapias ahora en el Instituto del Cáncer. Trajo estudios, como estaba diciendo la doctora, ya sea para la prevención, para el diagnóstico. Eso es lo positivo. Sí, lo positivo. Ahora, ¿qué hay que mejorar desde el 15 de agosto, ya que este gobierno se está yendo? Que la ley sea cumplida, la 6026. Yo le pido eso personalmente y en nombre de tantas personas que sufren el cáncer a Santi Peña. Y ese es mi sueño, esa es mi lucha. Porque ahora al volver a pasar esto, sentí ese coraje de poder levantarme y decir hasta acá. Hasta acá. La gente se tiene que sensibilizar. Si no te sensibiliza el cáncer, ¿qué te va a sensibilizar? Basta. Nosotros también queremos vivir. No es una persona que tiene cáncer y va a morir. Yo estoy viviendo hace 10 años y a pesar de la enfermedad, de los problemas, de los dolores, todo lo que he pasado, les puedo asegurar que viví los mejores años de mi vida con mi familia. Los mejores. Y quiero seguir viviendo más años. Y no quiero que se le abandone la salud pública. Por eso le pido a Santi Peña que cumpla esta ley, que haga por los pacientes. Así, alguna vez, cuando yo ya no esté, eternamente le estaré agradeciendo. Doctora, que seguramente ves esto a diario. Nosotros quizás hoy en una entrevista, a mí me da piel de gallina y deseo de corazón no pasar, pero ella, me refiero a Ruti, da una especie de inspiración de que la vida lo vale, que hay que luchar por ella y otras personas que padecen de cáncer. En mi caso particular, el año pasado, mi padre se internó en una clínica y contaba una experiencia. Aquella persona cualquiera que está en la clase media, en días se va a la quiebra cuando hay gastos, cuando, en mi caso, mi padre estuvo internado y no nos quedó otra que golpear puertas en lugares donde ya no íbamos a tener semejante gasto. En días, doctora, uno va a la quiebra económicamente en salud aquí en Paraguay. Y por lo tanto, mucho lo que reclama ella, ¿tú tienes esperanza que se pueda concretar con el gobierno de Santi Peña? Mira, muchos dicen, ellos siempre están en contra de todo, son sindicatos. No, nosotros obviamente tenemos esperanzas y cada vez que sube alguien en el gobierno, creemos que sí puede hacer algo y algo mucho mejor. ¿Pero te da esperanza, Sí, Santi Peña? Pero sí, sí me da porque de repente el hecho de ponerle luego a una persona como el doctor Felipe, que no era ni colorado, después ahora que cambió otra vez de opinión vamos a ver, y me va a dar esperanza si le elige a la persona correcta que va a llevar el ministerio. Yo escuché que hace María Teresa Barán. ¿Escuchaste otro nombre? Si fuera María Teresa Barán, es una buena persona, es una mujer comprometida también, ojalá fuera, y no sea un ex ministro que ya haya pasado, que también lo refieren. Pero da esperanza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Santiago? Y lo dijimos también en ocasiones a él,
él tiene que elegir bien el equipo con el que va a trabajar. O sea, tiene que elegir un buen ministro y su ministro darle la libertad a este ministro de poder elegirle a las personas que van a trabajar con él, ya sean los que van a trabajar cercanamente como también sus directores. Porque si la red no funciona en el último rincón con las unidades de salud familiar, en que vos puedas captar y traerle a los pacientes, no vamos a avanzar en absolutamente nada, porque solo no va a poder, y eso hicieron muchos ministros. Vos le llamás y le decís tal cosa está pasando, yo no estaba enterado, yo no sabía, a mí me dijeron que estaba todo bien y todo estaba mal. Con relación a lo que es el cáncer, demasiadas cosas se tienen que hacer y se pueden hacer. Primer paso, que le den la ley y le blinden el presupuesto 60-26. 60-16 para que ya puedan realmente tener esa plata para el tratamiento y para invertir en lo que fuera, ¿verdad? Pero aparte de eso, también tendrían que haber institutos o más hospitales esparcidos por el país. Concuerdo. No puede haber solamente uno. Tendría que haber por lo menos uno en San Pedro, uno hacia Pedro Juan Caballero, u otro en Ciudad del Este, uno en Encarnación, o por lo menos 3 estamos hablando, para que el paciente no se tenga que trasladar, que también eso le acarrea muchísimo gasto. Los medicamentos, obviamente, para recibir el tratamiento se tiene que hacer un buen estudio del subtipo para que se le pueda brindar el mejor tratamiento y sin fallas, y darle la oportunidad, contar con la cantidad suficiente de profesionales, ya sea oncólogos como también cirujanos, para que se pueda realizar. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Se tiene que invertir, tienen que mandar especialistas afuera. Le tenemos acá cerca a San Paulo. El que tiene plata, ¿qué hace? El que tiene plata no se queda a tratarse acá en Paraguay. El que tiene dinero se va al Sirio Libanés, o se va al Osvaldo Cruz, o el que no tiene tanto se va a la Argentina. Pero esa no es nuestra realidad, doctora. Pero también eso acarrea gastos, porque no podés viajar, no puedes pagar un pasaje o una estadía en otro país si es que no tenés dinero. Hace poco le conocí a una persona que estuvo tratándose en el Osvaldo Cruz de San Paulo y gastó en 450 millones de guaraníes en 15 días. 450 millones de guaraníes. Que es, así como decís, no, era una persona con dinero, pero obviamente regaló su casa o la casa de su familia para poder ir a tratarse. Y esas cosas no pueden suceder. Y se pueden hacer convenios, se le puede mandar a médicos allá. Los vuelos a San Pablo son ¿de cuánto? 2 horas. Se pueden mandar estudios allá. Lo que nosotros no podemos permitir es decir, no, acá no se puede hacer nada y vamos a decir nomás que estamos bien, permanecer en este statu quo, que todo lo está bien. No, porque no está bien. Y esa estadística se debe a eso y se tiene que mejorar. Y también trabajar, obviamente, en la promoción y trabajar en la prevención y poder diagnosticar a tiempo. Yo les preguntaba sobre Santipeña. También me gustaría escuchar ustedes qué piensan de nuestro Congreso Nacional. Esperanza Martínez, senadora del sector opositor, hizo una declaración al que va a entrar como ministro de Hacienda, esperando que los números puedan favorecer a salud pública. Ella decía lo siguiente, hace unos días nada más, esperando que este gobierno obviamente pueda darle un presupuesto mayor a lo que está pidiendo justamente Ruti. Lo que decía Esperanza Martínez. ¿Dónde está la planificación a 20 años, a 30 años? ¿Cómo el ministro de Economía va a llamarle a sus pares de salud, de vivienda, para que se sienten a hacer una política juntos sobre toda la visión del Estado y sobre todos los problemas del Paraguay de manera conjunta, si uno es superministro y los otros son ministros de segunda categoría? Ese era el rol de Secretaría Técnica de Planificación, de no ser un juez y parte del que recoge la plata y distribuye la plata. ¿A quién le va a dar usted más plata, ministro? Estimado doctor Valdovinos, mi preocupación es política, porque esto de lo único que se ocupa es de lo que hace al ámbito económico y a sectores económicos, pero se olvida del resto del Paraguay. El Paraguay que hoy no tiene medicamentos, no tiene insumos. ¿A dónde? Ruti, ¿qué esperanza tenés en el Congreso Nacional cuando se trata de forma de presión, legislar, presupuestar, etcétera? Porque ya hablamos Santipeña, pero ¿qué esperanza tenés en los diputados y senadores? Que aparte de que ellos hagan las leyes, deben exigir que se cumplan las leyes. Así como ellos
lo estudiaron, lo aprobaron, debe exigir al presidente y al que tenga que exigir que eso se cumpla. Tiene que velar por eso que se cumpla, no emitir y después que no se cumpla. Entonces el trabajo es en vano. Es tu colega Rosana, la senadora. Sí, Ella es médica, fue ministra de Salud. Es una amiga también. Una te amiga, cuento, es bueno. una amiga y tiene toda la razón y es algo que ella viene diciendo hace muchísimo tiempo, que el que tiene el superpoder es el ministro de Hacienda. Lo que se tiene que hacer es sentarse, es lo que siempre se habló, y ver realmente qué es lo que el país necesita. Entendemos que se tiene que recaudar más, entendemos que otros sectores también necesitan, Ajá. pero lo que ellos nunca entienden es que la priorización tiene que estar en salud y en educación. El otro día, el que iba a ser ministro habló de que ya había hablado con la gente de Hacienda y lo que ellos habían comprometido eran en $1.079 millones como presupuesto 2024. Ajá. Con 1.079 millones no vamos a cambiar absolutamente nada. Sí. Eso yo le dije, entonces vos lo primero que tenías que hacer es renunciar ya, porque con esa plata no vamos a cambiar ninguna realidad. Porque los presupuestos anteriores suelen ser más o menos de 1.000 millones luego. Y con esos 1.000 millones lo que hacemos nosotros es apagar incendios. Yo le pregunto a Ruti, ¿cuántas veces faltaron medicamentos? ¿Cuántas veces los estudios de radioterapia no son una constante? O sea, es como que yo recibo de mis propios colegas que también están luchando contra esta enfermedad, de que se iban a hacer el tratamiento allá y era, o no, hoy no vamos a poder hacer porque el equipo se rompió. La licitación o el convenio que tenemos con el CODAS Thompson no está funcionando y vamos a ver cuándo arreglamos. O sea, estar en esa situación de que vos tenés tus tantas sesiones que te dan ya, 10 Sí. o 20 sesiones que tenés que cumplir y estás luchando por tu vida y ellos te están diciendo no sabemos cuándo vamos a restablecer, obviamente que te crea, aparte de lo que ya estás viviendo, una sensación de no sé, es como que estás impotencia total ante esa situación. Y eso es lo que no va a cambiar si es que el ministro de Hacienda también no ve la forma de ahorrar plata en otros sectores. Nosotros a veces vemos así, nos vamos a pelear el presupuesto, algo Sí. que siempre estamos ahí en el Congreso, y es como una forma de mendigar con los diputados y senadores. Vos tenés que andar y correr detrás de ellos como una especie de favor, con tu ley en tu mano, con lo que querés que se apruebe. ¿Por qué miércoles nosotros Como tenemos que, movilización. claro, como un favor, y es Sí. como que tenés que rebajarte y esperarle horas y estar ahí? Hacer lobby. Eso, hacer lobby. Y nos pasamos, en vez de estar trabajando Sí. o haciendo otra cosa más útil, o vivir tu vida, ¿verdad? Tenés que estar haciendo lobby para conseguir algo que te corresponde. O sea, eso tenía que haber partido de ellos absolutamente y razonar cómo miércoles van a hacer para que el presupuesto realmente sea un presupuesto que no le favorezca a un sector Sí. y le deje otra vez en lo mismo a otro sector. Y se nota, o sea, Rosana, te vas... vos sabés que muchas veces, tanto en radio como acá en el canal, cuando yo te veía en las luchas y te consultaba, si lo de ustedes, me refiero al sindicato, gremio, era solamente una cuestión salarial, siempre me No. aclarabas que había otros aspectos, porque a veces cuando uno piensa que ustedes van solo porque piden aumento de salario, mucho de lo que plantea Ruti es lo que ustedes exponen, pero por ahí no son tan visibles, pero son tan necesarios, y eso quiero escuchar para ir a la pausa, doctora, que entre todos esos reclamos, entre lo del incremento salarial, está lo de los medicamentos, está de que la cuestión utilitaria de los hospitales se pueda concretar, pero ningunean los parlamentarios. Mira, algo del tema del presupuesto para salario, necesariamente tenemos que pelear porque lo que se le paga a un médico no es lo que corresponde. Eso para empezar, y llegó un momento en que se ganaba mucho, mucho menos que cualquier otro funcionario público con mucho menos derecho. Entonces la gente es como que nos ve peleando por eso, pero siempre dijimos que nosotros queremos también mejorar las condiciones laborales en las que estamos. O sea, soñamos en llegar a un instituto del cáncer y encontrar todos los medicamentos ahí, en que tu paciente te busque, Sí. vos puedas tener tiempo con ese paciente, porque hoy vos tenés que tener 10 minutos, bueno, dale rápido porque te ficharon 60 pacientes Ajá. y vos tenés que retirarte a tal hora, y entonces es que no te alcanza ni el tiempo para una buena atención y no encontrás todos los elementos. Vos le estás pidiendo un laboratorio que no sabes si se va a hacer,
le estás pidiendo un estudio PESCAM. Sí. El otro día estábamos hablando bueno, vámonos no tan lejos, vámonos Sí. con el resonador nomás. Resonadores. Sí. Ahora recién se están teniendo resonadores en el país. Le falta mantenimiento muchas veces, te dicen. No, resonadores no teníamos luego. Ajá. A los tomógrafos es lo que le falta el mantenimiento y claro. todo el tiempo están descompuestos. El resonador llegó ahora, estaba funcionando en Ciudad del Este y Sí. en Encarnación. Y van a colocar 2 en Capital. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando entonces nosotros si vos le pedís una resonancia nomás que se usa muchísimo Sí. en esta patología y no tenés? O le pedís un PESCAN y el PESCAN hasta hace un tiempo prácticamente ni en el privado no encontraba. Qué bárbaro. Entonces, como miércoles pelear Sí. o tratar de darle mejores condiciones o tratar de curarle a un paciente si no tenés. Y el médico sueña en llegar a un lugar y hacer lo que tiene que hacer con todas las herramientas. Y esa también es nuestra lucha, también es nuestra pelea de poder tener esa tranquilidad en el trabajo. Doctora y Ruti, tenemos una breve pausa en esta noche. A la vuelta vamos a llegar al cierre un poco ya con algunos mensajes. Me gustaría escuchar un poco de vuelta para la gente que se engancha, pero por sobre todo las autoridades que le pueda recalcar algo, Ruti. A la vuelta de la pausa, cerramos voces esta noche. Me dijo que no iba a Estamos- arriesgar la institución. Estamos por mí. hablando ya en vivo ahora. Claro, en la pausa estábamos hablando. Es que es un tema que duele mucho, doctora. Debo decirte, vos casi derramando lágrimas pidiendo que el gobierno pueda dar una solución a tantas personas, porque mostramos al inicio unas placas informativas de los números de porcentaje de gente que lamentablemente fallece antes de los 70 años como consecuencia del cáncer. Vos sos más joven que yo, Ruti. Yo tengo 41 años. Y vos me contaste que apenas 20 y no sé 29. cuánto, 29, jovencita, te saltó el primer cáncer. Sí. Lo venciste. Sí. El segundo cáncer, Fue 6 años después. lo venciste. Sí, Pero lamentablemente un tercer cáncer te saltó. ahora. Sí. Dios mío, ¿qué hacemos, doctora? En una sola persona, 3 cánceres. Pero es la misma patología que Sí, es rebasó. una recidiva. Es una recidiva, o sea, es la misma patología con recidiva. Sí. Al pedir a las autoridades, Ruti, que tanto el presidente, el Congreso Nacional puedan aprobar la ley 6026 para las personas que tienen cáncer o familiares, pareja, vecino, compañero, etcétera, si se aprueba tal cual estás pidiendo, ¿se le dará una mejor condición de vida a la ley 6026? Yo tengo fe que sí. Que muchas cosas va a cambiar. Porque voluntad de querer hacer el bien hay en los médicos, en los funcionarios. Solo falta infraestructura, como dijo la doctora, medicamentos, presupuesto para Ah. llevar a cabo. ¿Y Se cómo, puede hacer. ¿Cómo hace aquella persona, por ejemplo, que tiene que venir al INCAM desde Encarnación, o que viene de Ciudad del Este, o que viene de Mariscal Estigarribia? He tenido compañeros nos llamamos compañeros una vez que estamos ahí en quimioterapia. He visto pasar muchas personas. Gracias a Dios yo estoy todavía viva. He visto muchas personas morir, muchas personas perder todo lo que tenía. Y tengo también conocidos que quedaron sin nada y que quedaron viviendo ahí, inclusive cerca del hospital, sin nada. ¿Viste a gente que hacía actividades solidarias? Porque normalmente Todo vemos el tiempo. en las redes sociales que hacen algún tipo de encuentro entre la gente para generar un poco de ingreso porque no tiene cómo comprar medicamentos. Todo el tiempo. Y yo creo que este tema de cáncer no es que toca solamente a la persona humilde o la persona que no tiene el dinero. El cáncer toca el bolsillo de todo. Y puedo también testimoniar que he tenido compañeros que estaban bien económicamente y que perdieron todo. Y cuando no tenían acá en Paraguay, aún teniendo plata en el bolsillo para comprar medicamentos, ¿viste a gente que iba a Clorinda, por ejemplo? Sí, Todo yo el hace tiempo. poco también me fui a Clorinda. También vos. Sí, mi medicamento aquí está 700.000 guaraníes, que es el letrozol, y en Clorinda encontré 32.000 guaraníes. Pero enorme es la diferencia. Sí, muchísimo. Espera, ¿acá cuánto está? 670.000. Esa es la gran pregunta que Espera un nosotros poco, nos doctora. hacemos. Es la pregunta que nos hacemos. Pero la diferencia ¿Por no es ni qué? siquiera 100%. No, 400, 300%. Yo lo que digo de repente es por qué cruzando la frontera los medicamentos cuestan más barato, por qué cruzando el Brasil los medicamentos están más baratos y por qué acá en Paraguay cuesta más caro. O sea, esa es una pregunta que también tenemos que hacernos. Yo no tengo la respuesta,
pero es algo que hay que analizar. Yo te- Yo te iba a decir, yo Ajá. también le digo a los pacientes y les sugiero, pregunta en Clorinda cuánto Bueno, te por lo va a visto no era el costar. único que cometía ese error, tía, así, porque Y si yo me mira, veo y necesidad, peor, me voy a Clorinda, mejor- doctora. a lo mejor nos vamos todos presos acá, ilegales, ¿verdad? Pero es la vida. única forma de salvar la vida. Y bueno, si vamos a hablar de ilegalidad, Ah. no están cumpliendo la Constitución Nacional de poder brindarle a todos los pacientes lo que realmente Entonces se acá hay un merece. negociado a costa de la salud de la gente en este país aprovechándose de los precios. ¿Cómo que 700.000 acá y allá menos de 40.000? Y ustedes averigüen, le damos esa función a la prensa de que investiguen por qué esa gran diferencia de precio, por qué Paraguay está pagando más impuestos. Porque O yo sea, te- seguro yo te- que estamos pagando más impuestos. Doctora, voy entonces. a hablar por mí mismo, por nadie más. Si yo me encuentro en esa situación y no me da el cuero, doctora, obviamente que me voy a Clorinda yo. Prefiero asumir yo ese delito porque en primer lugar está la salud, está la vida y acá no me da el cuero para comprar de una farmacia. Pero hay gente que también se va a hacer todo el tratamiento a la Argentina. O sea, nosotros le cargamos también. Pero no porque sean país malos al lado. médicos. No, es por eso. Es el hecho de que no hay forma. Y repito otra vez, para conseguir un turno es dificilísimo. Para hacerte un estudio, porque vos tenés que llegar a un diagnóstico, ya sea de un cáncer de mama, un cáncer de colon, tenés que primero hacer el primer estudio, que para a lo mejor hacerte ese estudio también te van a costar meses. Conseguir ese turno, después conseguir otra vez el turno para consultar con el especialista te va a llevar otro tiempo, entonces ya perdiste como 6 meses. Doctora, ya entrando en la parte final de voces esta noche, aprovechando este tiempo, ¿qué le pedirías a nuestras autoridades, reiterando un poco el pedido del gremio médico, enfermeras, parte administrativa, que cada tanto a ustedes los vemos movilizándose porque ustedes requieren, insisto, no una cuestión salarial únicamente, sino que todo esto que decía Ruti se les pueda a ustedes de algún modo poner a mano para que ella, como un montón de gente que necesita, pueda tener en condiciones un servicio de salud pública? Esto a lo mejor suena muy duro. Si piensan robar o seguir robando, no roben de la salud ni de la educación, roben de otros sectores si quieren. Aunque no hay que robar, pero... Ahí te estoy diciendo, obvio que no hay que robar. Ojalá sea el país ideal, Sí. que sea el país ideal donde no se robe absolutamente nada y sobre para todo, pero no le toquen nada al área más sensible que tenemos nosotros. No se metan, que no haya injerencias políticas y que también se le dé el dinero necesario a salud Sí. como para que se pueda hacer el trabajo que nosotros como médicos tenemos que hacer. Ruti, tenemos que irnos. Me pedís la palabra así con la mano. Sí. ¿Qué me querías decir? Yo quiero que Santi Peña se tome la mano en el corazón y piense al siguiente representante de la salud pública y que piense en una persona que está preparado para esto. Y hay médicos, hay personas que pueden ocupar ese cargo. Hay personas que están sensibilizados con el cáncer. Y personas que están sensibilizados con el cáncer, yo creo que va a poder lograrlo todo. Ruti, ya desde tu experiencia y después la doctora para irnos ya, el cáncer, y más por lo que vos luchaste, no es ninguna sentencia de muerte. No es una sentencia de muerte. Es una fuerza motora que te impulsa a vivir el día como si fuera... Yo vivo mi vida como si fuera hoy el último día. Me despierto a la mañana y salgo al escenario de la vida dando lo mejor de mí. Y así tendríamos que pensar todos, que hoy puede ser el último momento que estamos. Por eso hay que obrar de la manera que corresponde, para que el día en que ya no estemos aquí, dejemos un legado. No es solo vivir, no es solo existir, hay que vivir. Y la forma de vivir es dejando algo, haciendo que este mundo sea un poco mejor de lo que yo encontré. Y eso es lo que yo quiero hoy decir aquí. Me tomo de las palabras inspiradoras de ella, doctora, porque cuánta gente seguramente se deja derrumbar, como es natural seguramente, cuando te dicen tenés cáncer y te queda, algunos dirán, poco de vida. Pero como ella decía, el cáncer no es una sentencia de muerte. Nosotros como médicos, y hablo como médicos, queremos herramientas para poder luchar y para poder darle a ellos la respuesta a los pacientes que se merecen. Y el presidente, si quiere ser recordado en la historia como un buen presidente, tiene que hacer bien las cosas. Y ahí está lo que dijo Ruti, tiene que elegir a la mejor persona para que pueda ser ministro de salud, que realmente tenga, aparte de conocimiento, también tenga corazón y sentimiento
para poder impulsar todo esto y lo importantísimo que haya honorabilidad para que los recursos puedan alcanzar y poder todos juntos tener algo. Pero repito, si Santiago Peña quiere ser recordado como un buen presidente, tiene que hacer bien las cosas. ¿Y cómo va a ser recordado, Marito, en materia de salud pública? No puedo ser injusta, hubieron algunos avances, pero pudo haber logrado mucho más. No aprovechó el infortunio que tuvimos con la pandemia, donde el cambio tuvo que haber sido radical, pero no aprovechó la oportunidad de ser recordado como un gran presidente. Doctora, deseo verte siempre en la calle. Yo te admiro muchísimo como mujer. En serio, te lo dije en otra ocasión, te lo reitero, porque sos una gran luchadora. Me encanta a veces lo crítica que sos. La verdad, hoy te conozco y te admiro. Sos una inspiración para mucha gente. Gracias por acompañarnos, Ruti. Gracias. A vos por acompañarnos. Nos reencontramos el jueves en este mismo horario. Buenas noches.